sé que es un domingo no especial, se supone que nos regocijamos, lloramos, reímos juntos, no importa el equipo que le vayas. ¿Se escucha, mi Imelda? Perfecto. Continuamos con nuestro sermón de en Hebreos. Ya hemos leído el contexto, capítulo 2 de Hebreos, del versículo 1 al versículo 4, la continuación. Las primeras palabras, por tanto, cuando decimos por tanto, es una continuación, una instrucción. Por esta razón, en otras versiones se dice. ¿Por qué razón? Entonces estamos en Hebreos capítulo 2. Si te perdiste el sermón pasado, se han puesto en video en línea, pero puedo resumir rápidamente la introducción a Hebreos. Y estamos hablando de la supremacía de Jesús, el Hijo de Dios. En Hebreos 1 vemos un testimonio bíblico de la primogenitura de Jesús, estableciendo su superioridad, no solamente entre los mediadores terrenales, sino celestiales. Se dijo que hay un tema principal, la superioridad de Cristo. Y esta revelación, en contraste con los ángeles y los hombres, vemos la importancia de las profecías hablando de la venida de Cristo. En Juan, cualquiera que me ha visto al Padre. El libro de Hebreos es teocéntrico, describe a Jesucristo como el único heredero, el verdadero príncipe, aquel que sustenta con su poder y con su palabra todas las cosas. Como se ha dicho, se ha mencionado, el libro de Hebreos es como un sermón, más que una carta o una epístola, es un sermón donde se habla de la persona de Cristo y nuestro Salvador y la urgencia de ir hacia Él. Fue escrito a esta iglesia, y esa fe de corrección y equipar a los líderes de la iglesia en esta doctrina. Y es por eso que se habla a una iglesia con una controversia con la realidad. Estoy tratando de ir despacio. Yo sé que a veces empezamos y queremos hablar mucho, pero si crees que es el micrófono, no soy yo el que está nervioso. Necesito ir más despacio. Recordemos que la audiencia original son cristianos judíos. Tenemos aquellos que conocen con su cabeza, en su cabeza conocen, pero su corazón no ha sido convertido. Conocen del Evangelio, pero no son del Evangelio. Tenemos a quienes han sido despertados, y esta es la audiencia de este libro. Y podemos ver que es también la situación de muchas iglesias hoy en día. Estaban tentados a seguir los rituales judíos. Recuerden los sacrificios. Aquellos que nada más conocen con su cabeza no han puesto su fe en Jesucristo. Básicamente son convencidos intelectualmente, pero no han sido convertidos espiritualmente. Una vez más, Hebreos 1, el autor está hablando de los ángeles. Y por supuesto, a través de la Biblia vemos muchos mensajeros. Y el autor quiere a los convertidos que no se confundan a Jesucristo con los ángeles.
arcángeles como Miguel, mensajeros, quiere clarificar quién Jesucristo es. Así que una vez más les pido que abran sus Biblias en Hebreos del capítulo 2, del versículo 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? El capítulo 2 es la primera de 5 advertencias. Las otras advertencias serán encontradas en el capítulo 3, del versículo 7 hasta el capítulo 4. La siguiente en el capítulo 6. En el capítulo 10 también otra advertencia, y en el capítulo 12, del versículo 12, advertencias en contra de la apostasía. Estas advertencias son usadas por cristianos no reformados, particularmente de que pareciera que vamos a discutir si podemos perder nuestra salvación. Nuestro pastor Ron nos ha hablado de la iglesia visible e invisible. Visible son aquellos que tú ves aquí contigo, aquellos que toman la comunión porque proclaman ser creyentes en Jesucristo. Aquellos invisibles son aquellos que Dios solamente ve y los conoce íntimamente. No sabemos nosotros quiénes son a ellos, pero como Pastor nos dice, si tú dices que eres cristiano, te creemos. Pero una vez más, la parábola de Mateo, donde se habla del trigo y la cizaña, hay trigo y hay cizaña, y ambos tienen que coexistir en este mundo hasta que la cosecha sea hecha. Esto es el día del juicio. En aquel día la cizaña será apartada, echada al fuego, y el trigo será guardado en el granero, hablando de los cristianos verdaderos y no verdaderos. Entonces el versículo 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Poner atención. Está haciendo aquí una advertencia de una consecuencia catastrófica de deslizarse. Hijo, pon atención y discreción. Está conectado, hablando de un cristiano que es tentado, pero su compromiso con Cristo. Hay un peligro de deslizarse y, por supuesto, si no tienes tu ancla en Cristo y su mensaje y en su salvación. Y aquí vemos deslizarse. Hemos estado ahí, claro, muchas veces, especialmente. ¿Te acuerdas cuando vas a la playa y te metes al mar y quieres estar enfrente de donde están tus cosas en la sombrilla aquella, y de repente 10, 15 minutos te das cuenta que te has deslizado metros y metros a tu derecha? Bueno, de esto se trata esta palabra de deslizarse. Si tu cuerda, tu ancla no está atada en Cristo, el peligro de deslizarse. Hemos discutido también en el catecismo en las mañanas, donde nuestra petición es: no nos dejes caer en tentación, pero líbranos del mal. Hemos hablado, hay 3 enemigos principales que el enemigo tiene: el diablo, el mundo y nuestra carne. Y recuerda una vez más esta ilustración de la playa,
tenemos una ola tras otra ola que representan nuestra carne, el mundo, el diablo, que nos van deslizando, empujándote hacia un lado, donde si eres negligente en tus responsabilidades y en tu ancla, es un ejemplo muy físico, pero con una aplicación tan espiritual que tenemos todos los días. Así que pon atención a lo que leemos en su palabra y ancla y checa la integridad de la cuerda que tienes en Cristo. No sea que te deslices. En la Biblia tenemos muchos ejemplos donde gente se ha deslizado. Tenemos a David, Pedro, por ejemplo, otros ejemplos en la Biblia. Gente donde llegan a una apostasía total. Primera de Timoteo, tenemos a Ananías. Aquellos que se alejaron de la verdad, de acuerdo a Pablo, amaron más al mundo que a Cristo. Esto no prueba que un recién regenerado, un verdadero cristiano, se pueda perder. Primera de Juan se nos dice, no eran de nosotros, se fueron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero esto comprueba que nunca fueran de nosotros. Vemos a estas personas como Pedro, donde plenamente Dios no los olvida en su caída. De hecho, los persevera, confiesan sus pecados y Dios les concede arrepentimiento para salvación. Yo sé que tenemos debilidades, que hemos caído en pecado. No dudes que tenemos la gracia de Dios y que tenemos victoria en la cruz. Así es la salvación. La salvación no depende de ti, de un esfuerzo humano, sino depende de Dios. 100% Dios. Nada te corresponde a ti. Como hemos leído en 2 Timoteo, tenemos el sello, que el Señor sabe a quién le pertenece y a quienes deja en su iniquidad. Muy bien, vamos al versículo 2, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cristo, más grande que los ángeles. Esto debe de significar que su mensaje es grande, compartida por los ángeles. Pero Cristo se dio a sí mismo para obediencia al Padre, para que pueda ganar a muchos. Su encarnación, el cumplimiento del deseo del Padre, como en Salmos leemos en Hebreos 10, versículo 10, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y también nos dice en el versículo 14 del capítulo 12, aquí, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que esta es la confesión que Dios nos ha hablado y tenemos que poner atención de lo que Dios ha hablado a través del Cristo, por el Cristo, acerca de Él mismo. Si vemos en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande,
la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos una salvación tan grande? Pregunta retórica. Este mensaje de esta salvación no puede ser ignorada. Hemos leído cómo los israelitas pecaron continuamente contra su Dios, pero Dios tiene un pacto perpetuo con su pueblo, el pueblo de Israel. Continuamente pecan, pero continuamente sacrificios. Y pareciera una cosa sin terminar. Pero Dios justo. Así que esto significa nuestra culpa. Sabemos que hay un Salvador que se ha revelado en Jesucristo. Dios ha provisto un gran sacerdote, Jesucristo, y este es el mensaje esencial de Hebreos. No tenemos excusa. Dios ha hablado a través de los profetas, a través de los ángeles y ahora a través de su Hijo, Jesucristo. Así que estamos sin excusa. Dios ha hablado a través de ángeles y ahora ha enviado a su Hijo Jesucristo. Dios mismo, el Verbo, Dios mismo, en Juan 10 nos dice, te he dicho y no has creído. Las cosas que he hecho en mi Padre han sido ustedes testigos, pero no han creído porque no están dentro de mis ovejas, porque las ovejas me escuchan y escuchan mi voz. He leído las escrituras. ¿Por qué Dios no habla aquí? ¿Por qué Dios pregunta esto? Siempre tenemos ese tipo de preguntas, ¿verdad? Pero como se nos ha dicho, siempre nos dice, vamos a entender todo lo que Dios ha revelado a través de su Hijo. Y no pongamos atención en las cosas que no tienen importancia. Apreciamos tanto a nuestro pastor Ron, que ha estudiado la palabra y continuamente dándonos instrucción. Y sigue convencido de seguir aprendiendo. Así que una vez más, todas estas preguntas hipotéticas, tengamos la conclusión de que suficiente se nos ha dado para descubrir y entender en su palabra. Y esta es la enseñanza. Tenemos suficiente constantemente peleando contra el diablo, las mentiras, contra nuestra carne. Pero debe de haber un buen fruto. El hombre natural no regenerado tiene sus propias dudas sobre la moralidad. Pero una vez más, pero no reconocen el pecado como tal es reconocido, como Dios dice. Tenemos razón suficiente para entender que hemos pecado. Y vemos creyentes que reconocen esto. El ignorante peca deliberadamente, pero ahora en nuestra conciencia sabemos lo bien de lo mal. Y llegamos al punto donde cuando pecamos sentimos una tristeza porque sabemos que hemos pecado contra nuestro Dios y en esta manera hemos sido santificados. Tenemos hombres, grandes hombres en la Biblia, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, que han confesado y reconocido sus errores, sus pecados. Imagínate nosotros con tantas flaquezas y debilidades. Pero, ¿qué tan grande salvación nos ha dado? ¿Qué tan grande salvación, no es así?
¿Qué significa ser salvo? ¿Salvos de qué? Las Escrituras dicen que la salvación es ser rescatados de la ira venidera. Segunda de Pedro dice, ser diligentes de que tu elección sea segura. Una santificación, la salvación también es así. Estos judíos cristianos se les da amonestación una tras otra, que no descuiden su salvación y no regresen al judaísmo, porque estaban tan tentados en confiar en los sacrificios y en los mandatos de hombres. Vamos al versículo 4, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, el Espíritu Santo, dando evidencia del trabajo de Dios, validando que estos señales y prodigios de Dios mismo señalan que Él es indicado. Tenemos, el autor de Hebreos dice, Dios nos ha dado lo que necesitas para entender tu salvación. Nos ha dado los tipos, señales, ejemplos. Dios ha hablado y Cristo ha cumplido. Ha cumplido en cuerpo una salvación para nosotros. ¿Cómo pudiéramos descuidar una salvación tan grande? Ciertamente, no quiero excluirme en esta amonestación. Tú debes de poner atención, ellos deben de poner atenciones, o no sea que te deslices. Así, el autor de Hebreos se está incluyendo a sí mismo. Fíjate, dice, ¿cómo escaparemos? En estos versículos se incluye. Nosotros pongamos atención, atendamos, ¿cómo escaparemos? No sea que nos deslicemos. Porque la retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación? Nos fue confirmada por los que oyeron. Somos discípulos de Cristo, que nos corresponde esta amonestación. Como creyentes estamos llamados para ser sal en la tierra, luz en el mundo, nacidos de Dios y aceptados por Él. El elegido, el llamado, está hecho para ser santificado, partícipes de una naturaleza y herederos con Cristo. Solamente tú sabes si has deslizado o no. No lo sé, tú solamente lo sabes. Tengo un sermón que se llama ¿A quién dices tú que eres Cristo? Cada quien tiene su opinión, interpretación de Cristo. Este es mi Jesús, este es mi Jesús. Oh, mi Jesús no haría esto. Creando un ídolo en su cabeza de quién es Dios. Pero ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Más importante, ¿quién es este Mesías que se escribe desde Génesis hasta Apocalipsis? En él, Dios se ha revelado y se ha hecho visible. Cualquiera que le ha visto al Padre. Él es la sabiduría, la voluntad y la excelencia, su santidad. ¿Quieres saber cómo Dios piensa y sus pensamientos? ¿Cuál es el concilio y la voluntad para el mundo
Escucha a Cristo, óyele, pon atención a las buenas nuevas de Jesucristo que nos lleva a una gran salvación. Vamos a levantarnos y orar. Señor, nuestro Dios, donde hemos encontrado paz a través de nuestro Salvador Jesucristo, juntos nos alegramos y decimos: bendito aquel que ha encontrado salvación, quien en Cristo hemos muerto y en Cristo hemos resucitado. No por lo que hemos hecho, sino por la totalidad del trabajo de Cristo y su vida, su muerte, su resurrección. Pedimos por tu bendición por cada uno de nosotros. Proclamamos las buenas noticias al mundo. Te levantamos tu nombre, te glorificamos. Amén.